nos estamos moviendo para acá. Se recuerdan que en un momento decíamos que la estrella Vega casi en el diámetro opuesto iba a aparecer, y es justamente acá está la estrella Vega. Y entonces entre los 12.000 y los 14.000 años, un poquito más cerca de los 14.000, allí vamos a tener nosotros a la estrella Vega como nuestra estrella polar. Y así va a ir cambiando poco a poco. De todas maneras, también el movimiento es mucho más complicado, ya que este círculo no se cierra del todo, sino que tiene un pequeño movimiento. Entonces, estos cambios hacen que las orientaciones de los edificios que nosotros tenemos vayan cambiando, pero, como les vuelvo a repetir, tiene que pasar un tiempo muy, muy largo para que nosotros podamos notar estos cambios. Y entonces, ¿quién notó ese cambio? Acá se habla de Hiparco, al menos es de quien se tiene registro que entre el año 147 y el año 127, es decir, por acá, en esta época, se dio cuenta de esa precesión, y entonces a partir de eso ya se comenzó a tomar en cuenta y a medir de mejor manera. Al inicio se hablaba de 26.000 años, ahora decimos que son 25.776, y en la medida que vamos acumulando cada vez más y más datos, entonces nosotros vamos a tener una mejor medición de ese tiempo que estamos allí. Además, nadie nos garantiza que esto sea exactamente constante. Es probable que esto esté variando poco a poco, pero por ahora no tenemos suficiente información para llegar a definir este tipo de cosas. Bien. Entonces, eso es para que ahora comencemos a hablar de esto que les dije. Como nosotros tenemos la orientación de nuestras ciudades, de nuestros monumentos, de acuerdo a fenómenos astronómicos, eso viene de las ciudades romanas. Y entonces aquí estamos hablando del caso de Barcelona, que fue fundada alrededor de 10 años antes de Cristo. Y fue fundada por los romanos. Bueno, en Barcelona seguramente ya había otra población, pero en este caso vamos a hablar de las construcciones romanas que se hicieron en Barcelona. Entonces acá hay el resto de un templo, que es el templo Augusta Fandentia Paterna Barcino. Este es un templo dedicado a Augusto, y acá están los restos del templo que está cerca de una construcción moderna. En Europa muchas veces ocurre eso, así como ocurre acá con nosotros. Nosotros tenemos restos antiguos mezclados con modernos. En la zona 7, recuérdense que estaba Caminal Juyú. Caminal Juyú se extendía a lo largo de gran parte de la zona 7 y la zona 11, y ahora nosotros tenemos una gran cantidad de construcciones en eso, y también tenemos estos famosos hoyos que la municipalidad ha generado en los últimos años. Desde Caminal Juyú yendo hasta Miraflores, nosotros teníamos una gran cantidad de templos. En Miraflores solamente conservaron un pequeño montículo, y la pirámide que lo forma se encuentra debajo de ese pequeño montículo, y así hay muchas otras más que generalmente están o ocultas bajo tierra o simplemente fueron depredadas. Bien, entonces este es el monumento. Y este monumento está aproximadamente en la dirección este-oeste. Entonces, esa era una de las características que tenían estos templos. Siempre se trataba de buscar una orientación tal que los ejes principales de la construcción estuviera una parte dirigida de norte a sur y otra dirigida de este a oeste. Entonces, la calle principal en este caso va de este a oeste, y el templo está orientado de norte a sur. Entonces noten que aquí está esta construcción moderna, acá están algunos de los restos de esa construcción romana, y entonces ya lo que queda es bastante poco, pero la ventaja de haber sido construido hace mucho tiempo hace que nosotros busquemos esas orientaciones. Esta es una reconstrucción de cómo fue eso en su tiempo, y entonces aquí vemos esa calle principal que nos dicen que tenía esa orientación este-oeste, y la orientación del templo viene acá, que es la orientación norte-sur. Acá está este otro templo dedicado a Augusto, donde nosotros tenemos el norte para acá, el oeste para acá, y acá tenemos un ángulo de 300 grados, que es donde se encuentra la puerta. ¿A qué puerta se refiere? Pues se refiere a esta puerta que nosotros tenemos acá.
Entonces, eso hace que en una época del año nosotros tengamos que el sol aparece exactamente sobre esta parte que se encuentra acá, y eso lo podemos reproducir nosotros si hacemos un mapa colocándonos en la parte donde esta persona está acá colocando su brújula. Noten que esta brújula está apuntando 300, que es la dirección a la que se encuentra esto, que son justamente estos 300 grados que comienzan acá y vienen acá. Esta es la dirección de 300 grados que la tenemos registrada acá y que viene en esta dirección. Ahora, si nosotros en este mismo punto hacemos una fotografía de todo el entorno que está acá, y eso es lo que tiene acá esta persona, entonces aquí nosotros veríamos que a los 300 grados tendríamos esta puerta que es la que se está, sobre la cual aparecería el sol uno de esos días. Bien. Y entonces eso se debe a que los equinoccios y los solsticios eran muy importantes para los romanos, y eso fue heredado después para todos los pueblos que heredaron la cultura romana. Y eso nos incluye a nosotros, ya que la cultura romana de manera indirecta llegó a nosotros a través de los españoles. Entonces, en el amanecer las puestas nosotros tenemos 7 grados. La declinación es de 23.5, el equinoccio ocurre a 0 y la puesta del solsticio en invierno es a 23 grados. Entonces, estas son las cosas que nosotros teníamos, y estos 7 grados tienen que ver con la orientación de Marte. Curiosamente, esos 7 grados también es la desviación que tiene la Plaza de la Constitución acá con nosotros, que no está orientada exactamente hacia el norte, o mejor dicho, que las calles no están orientadas exactamente este-oeste, sino que tienen una pequeña inclinación de 7 grados que coincide con esta información que tenemos acá. Bien, pero ahora vamos a venir a nuestro continente. En Honduras está una de las construcciones últimas más imponentes que hicieron los mayas. Hay construcciones posteriores y hay construcciones anteriores, pero esta tiene la ventaja de ser una de las más imponentes y también una de las mejor conservadas. Entonces acá podemos ver nosotros también que esas orientaciones que ya habían hecho los egipcios, que ya habían hecho los asirios y que habían hecho los romanos, también se hicieron acá. Entonces, en este caso tenemos el caso de la estructura de la estructura, no me recuerdo cuál es esta. Bueno, es la Plaza del Sol, perdón. Es la Plaza del Sol. Y acá vemos nosotros que se encuentra al norte, aquí está el este, aquí está el oeste y aquí está el sur. Entonces, esta parte que está acá es la que se está representando aquí. Y acá hay una estela, la estela D, que es la que está representada acá, y acá hay un altar. Y esto es muy importante porque está relacionado con las orientaciones astronómicas. Esto, como nos informan acá, ocurrió entre el año 695 y 738 después de Cristo. Y lo que tenemos es esta sombra que se proyecta a mediodía en el solsticio de invierno. Y entonces esta sombra está haciendo que la estela que nosotros tenemos acá se pose sobre el altar que se encuentra colocado enfrente de ella. Noten que en la plaza aquí tenemos nosotros a la estela y aquí tenemos al altar. Y entonces el edificio fue orientado de tal manera que eso pudiera ocurrir. Esto, afortunadamente para nosotros, todavía funciona porque el tiempo que ha pasado no es tan largo como el tiempo que ha pasado para la pirámide de Giza. Esta es una fotografía de la puesta del sol en ese sitio. Estas son las gradas que están orientadas en la dirección este-oeste. Estas son las gradas en la salida del sol. Acá nosotros vemos la salida del sol que coincide con esa dirección que se le dio. Y esta es la sombra que proyecta a mediodía. Bueno, es la sombra que no proyecta a mediodía el 30 de abril, que coincide prácticamente con la ciudad de Guatemala, ya que estamos a la misma latitud. Y entonces esas orientaciones son muy importantes para nosotros
acá en América, dado que estamos prácticamente, bueno, en Centroamérica más bien, dado que estamos en la región tropical, nosotros tenemos que, aparte de los equinoccios y los solsticios, también tenemos otro fenómeno astronómico muy importante, que es el paso del Sol por el cenit, que está reflejado prácticamente en en todas las estelas mayas que fueron colocadas en forma vertical, en un lugar muy prominente donde nosotros podíamos ver ese fenómeno. Acá está entonces la estela el día 21 de junio, que recuérdense que coincide con el solsticio de verano, y esta es la sombra que proyecta. Claramente la sombra la está proyectando en la otra dirección. Bien, entonces acá nosotros tenemos al sol, aquí está el altar, aquí está la estela y nos proyecta la sombra sobre este templo que está acá. Esas figuras de la puesta del sol aquí en el oeste y la salida del sol aquí en el este corresponden a días distintos. Esta es la posición cuando sale por el cenit, que coincide exactamente por acá, y esta es la posición del equinoccio. Eso quiere decir que este ángulo que nosotros tenemos acá no es casual, sino que está alineado totalmente con la posición, ya que esta otra línea que está acá es la que me representa el meridiano local. Entonces, este ejercicio se ha hecho en algunos de los templos mayas. Nosotros tenemos el caso de Huachatún, que es uno de los mejor registrados, pero hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay algunos templos que tienen orientaciones de este tipo, pero que no se han estudiado todavía con cuidado. Bien, entonces se recuerda que nosotros vimos cómo la posición del Sol va cambiando, no solo en su momento de culminación, sino que también en el momento que se pone por acá. Hicimos el modelo y entonces estos modelos nos ayudan a reconstruir ese tipo de movimiento que hemos visto que se tiene sobre los edificios que nosotros estamos observando. Otra cosa importante que nos refuerza el hecho de que tengamos esas orientaciones es que las estelas tienen relieves. Entonces, esta es la estela que está parada enfrente de esa parte del templo, y acá ustedes pueden ver que hay una parte que está pintada de amarillo, una parte que está pintada de azul y una parte que está pintada de rojo. Bueno, estos colores, por supuesto, son colores que se le dieron ahora para identificar lo que sucede. Cuando estamos nosotros viendo la parte del frente, no hay sombras. La serpiente es muy pequeña y mira hacia arriba. Entonces aquí nosotros tenemos que la serpiente está viendo hacia arriba y se está refiriendo a la serpiente que nosotros tenemos acá en amarillo. ¿Y por qué la podemos ver? Porque esta sobresale de la estela, que podríamos considerar que es un paralelepípedo, pero el paralelepípedo no es liso, sino que tiene prominencias, y entonces la serpiente es una prominencia, y para el día del paso del sol por el cenit nosotros podemos ver iluminada esa serpiente que se encuentra allí. La serpiente está al norte porque el sol está al sur y la cabeza también al sur, entonces a esa se refiere a esta otra serpiente que está acá. Entonces nosotros, si observamos con cuidado cada una de estas estelas, podemos ver que tienen alguna relación con el movimiento del sol. Y claro, esto es algo que sabía muy bien el sacerdote encargado de los rituales, y entonces cuando el sol estaba ya iluminando esa parte, era cuando los ritos se tenían que hacer, y por supuesto que esto estaba ligado con el calendario que nos daba la fecha correspondiente al día de la celebración. También tenemos algunos otros ejemplos adicionales acá en América. Uno de ellos está en Chichén Itzá, que también es parte de la cultura maya. Esto es de alrededor del año 1100, es un poco posterior a lo que se hizo en Copán. Y entonces este es el famoso templo de Kukulcán, que acá lo vemos nosotros con la orientación que tiene. Esta orientación fue hecha para que nosotros pudiéramos ver el descenso de la serpiente. Entonces nosotros tenemos aquí la cabeza de la serpiente, y nosotros sabemos que esa serpiente va a descender el día
del solsticio. Bueno, perdón, del día del solsticio es cuando nosotros vemos que esa orientación queda en esta dirección. Acá está el solsticio de verano, aquí está el solsticio de invierno, aquí sale, aquí se pone, aquí sale y aquí se pone. Y entonces acá tenemos la orientación hacia el norte, aquí tenemos la salida del sol y solsticio, y acá vemos cómo se ilumina. Entonces esa iluminación es la que nosotros vemos que se refleja. Vamos a ver, no, pero aquí no tenemos la fotografía. No, perdón. La fotografía yo pensé que la íbamos a tener acá, pero no está. Bueno, lo cierto es que acá vemos nosotros que esta parte está causando sombra. Pero hay una época del año donde nosotros vemos que aquí, a la hora de comenzar a aparecer el sol, no se ve esta parte, sino solamente se ve iluminada la parte que está acá, que es lo que estaría pasando del otro lado. Y entonces todo esto está oscuro y esto está totalmente iluminado. Eso es lo que causa que haya mucha gente que se junte alrededor de la pirámide de Chichén Itzá para observar este fenómeno. Y eso también tiene que ver con la perfecta orientación que se hizo para que eso ocurra. Pero es claro que a medida que la precesión de los equinoccios siga, pues ese espectáculo va a desaparecer y va a reaparecer 26,000 años después. Entonces acá todos esos fenómenos tienen que ver con el hecho de que Chichén Itzá está a esta altura. Esta es la latitud que tiene. Y entonces allí también tenemos el paso del sol por el cenit, pero se recuerdan que para Copán era el 30 de abril, que corresponde también a Ciudad de Guatemala, y en cambio para Chichén Itzá ya corresponde al 23 de mayo. Aquí en Guatemala tenemos 30 de abril y 13 de agosto, aquí es 23 de mayo y 19 de julio. Y eso se debe a que la latitud es un poquito más alta. Acá tenemos entonces los pasos del sol por el cenit que corresponden a distintas latitudes. Bien, no, aquí está la fotografía que les quería mostrar. Esta es la época en que la sombra de Quetzalcóatl, y eso ocurre el día del equinoccio, vemos toda la serpiente, que es esta iluminación que aparece acá, que termina con la cabeza de la serpiente. Entonces, esto ocurre en marzo y en septiembre cuando nosotros tenemos los equinoccios y como les decía, esto se va a mantener mientras no se desoriente, no cambie mucho la posición de la estrella polar en el norte. Pero con el correr de los años, eso se va a desajustar desafortunadamente. Y entonces tendríamos que mover la pirámide para que vuelva a suceder o esperar a que pasen los 26,000 años para volverlo a ver. Acá está la posición del sol y cómo alumbra las gradas. Estas son los rayos del sol que nos llegan a iluminar esa parte de la escala y que nos reproduce esa serpiente que va descendiendo. Se dice que va descendiendo porque está orientada de tal manera que la luz aparece primero en la parte superior de la pirámide y a medida que comienza a ascender el sol, entonces la parte iluminada va descendiendo hasta que finalmente llega a la cabeza. Entonces es una muestra de lo bien calculado que fue la dirección de la pirámide para que ese fenómeno fuera visible. Bien. Si nos vamos un poquito más al sur, en Cusco, Perú, nosotros vamos a encontrar que a la hora de observar la Vía Láctea ocurre algo con el pueblo inca que no ocurría con otras culturas. Y es que nosotros tenemos la costumbre de asignar constelaciones a la formación de figuras que podemos hacer uniendo distintas estrellas. Pero los incas hacían constelaciones viendo las figuras donde no había estrellas, donde había oscuridad. Y entonces aquí están algunas de esas constelaciones que ellos construyeron. Acá hay una parte vacía donde no hay estrellas. Bueno, sí hay, pero la verdad es que ellos construyeron esto porque aquí había muy pocas estrellas y a esto le llamaron la serpiente. La cruz del sur está colocada acá. Este es el sapo, esta es la perdiz, esta es una llama. Y acá tenemos muchas de estas constelaciones que ellos identificaron y que nos muestra que la forma en que nosotros vamos a
a identificar las formas en el cielo son distintas y no todos vamos a usar la misma forma de hacerlo, sino que cada quien lo va a hacer de acuerdo a cómo le sea más familiar la vista sobre el cielo. Acá está una figura artística donde nosotros con la forma actual de la Vía Láctea estamos observando esa figura que se ha realzado para que nosotros la podamos ver. Y en efecto, esa parte está bastante sombreada. Acá tenemos nosotros la orientación que tienen estas. El polo sur está, o mejor dicho, el eje del polo sur está muy cerca de la Cruz del Sur. Y allí es donde nosotros tenemos estas constelaciones oscuras que estaban representando los incas hace muchísimo tiempo. Y acá, también usando nuestro mapa, podemos ver cuál es la posición que tiene cada uno de estos elementos. Acá con nosotros podemos ver la Cruz del Sur. La Cruz del Sur se puede ver sobre la parte sur, precisamente acá en Ciudad de Guatemala, dependiendo de dónde estén, pero si están en la parte central, pueden observar a la Cruz del Sur prácticamente sobre el volcán de Pacaya. Sobre el volcán de Pacaya nosotros podemos ver que aparece la Cruz del Sur en la época en que le corresponde verse, y para eso pues pueden usar su mapa para poder localizar cuándo va a ocurrir eso. Bien. También los chinos construyeron la ciudad prohibida usando las orientaciones astronómicas. Y entonces esta es la ciudad prohibida, que era la ciudad a la que tenía acceso el emperador y la gente que estaba a su servicio, pero que estaba prohibida al resto de la población. Entonces acá está este mapa. Este mapa tiene una orientación norte o sur de acuerdo con el meridiano local. De tal forma que aquí tenemos entonces otra vez otro ejemplo de ese tipo de construcciones. Y acá podemos ver que ellos ya habían hecho eso porque acá aparecen los relojes solares. Estos relojes iguales a los que nosotros estamos construyendo durante nuestros talleres. Ellos ya los tenían construidos acá, dentro de esa ciudad prohibida, donde nosotros podemos ver estos relojes que habían sido ya construidos en muchos lugares. En algunas ciudades romanas también podemos ver algunos de estos relojes solares. Este es un reloj solar moderno construido allá, donde nosotros podemos ver cómo queda esto orientado de acuerdo con ese modelo que nosotros hicimos acerca del movimiento del Sol y de la Luna. Y acá se está combinando el reloj solar con el reloj mecánico. Bien. Vamos a seguir acá con la Plaza de Armas en Argentina, en Mendoza, Argentina. Y acá aprovecho para mencionarles, se habló del templo romano en Barcelona y ahora de la Plaza de Armas en Argentina, ya que las dos coordinadoras generales a nivel mundial de este curso residen allí. Rosa Ros, quien preside, vive en Barcelona, y Beatriz García, que es la vicepresidente, vive en Mendoza. Y entonces por eso es que hemos reproducido estas cosas acá. Pero lo importante de Mendoza, que fue construida en 1562, es que se parece mucho a lo que tenemos nosotros acá en la mayoría de nuestras ciudades, que fueron construidas algunas antes y en el caso de la ciudad de Guatemala un poco después. Acá está la Plaza de Armas, y entonces acá tenemos el sur, el norte, el este y el oeste. Nuestra plaza acá también está ubicada en una forma semejante a la que tenemos acá. Tanto la Plaza de la Antigua como la Plaza de Quetzaltenango, la Plaza de Antigua y la mayoría de las plazas más antiguas de Guatemala están construidas bajo este esquema. Acá está una maqueta de la dirección este-oeste, acá está la dirección norte-sur. En algunos casos coincide totalmente y en otros casos tiene un pequeño ángulo desviado. En el caso nuestro, esto tiene un pequeño ángulo de 7 grados para la ciudad de Guatemala. Y entonces acá nosotros podemos ver salir el sol sobre las calles, y la dirección norte-sur pues queda en la dirección del polo norte precisamente. Eso se mantiene también, dado que estas ciudades tienen muy poco tiempo relacionado con esos cerca de 26,000 años que tarda la vuelta completa
de la precesión. Y entonces aquí hay varias iglesias que nos ayudan a recordar esto, porque como la ciudad está construida de esa forma, entonces la iluminación del sol llega de una manera semejante a todos los lugares. Bien, acá entonces podemos ver cómo en el concilio de Nicea fue cuando se decidió que se tenía que orientar las iglesias de la manera en que aparece acá. Aquí tenemos el oeste y aquí tenemos el este. Si ustedes verifican, la Catedral Metropolitana en Guatemala tiene una orientación exactamente como esta. La iglesia que se encuentra en Quetzaltenango también tiene esta orientación, y eso es algo que ya se había establecido durante el cristianismo, que fue heredado de algunos pueblos que habían orientado sus iglesias de una manera semejante. Y entonces eso pasa en la mayoría de las ciudades españolas, y por eso es que nosotros podemos reconocer esto que está acá en Argentina semejante a lo que tenemos aquí en Guatemala. Luego tenemos aquí en América un lugar muy importante que es Quito, donde nosotros sabemos que pasa el Ecuador. Y entonces este es el monumento que ellos construyeron en lo que es el meridiano cero. Acá tenemos el meridiano que les corresponde a ellos. Nosotros estamos sobre una latitud de 14 grados respecto de esto. Esto quiere decir que la orientación nuestra está por allá. Acá es muy bonito porque aquí sí se puede reproducir todo tal y como estaba referido, ya que nosotros tenemos que esperar que pase un día determinado para tener nuestro paso del sol por el cenit, y aquí no, aquí el paso del sol es exactamente cuando nosotros estamos eh, durante los equinoccios. Y entonces acá está la orientación de ese lugar. Es muy visitado porque es muy bonito saber que allí estamos nosotros. Acá está colocado en este lugar, ya que tenemos nosotros colegas en Ecuador que reproducen el curso, y entonces ellos tomaron esta fotografía acá en el monumento, mostrando que la Tierra se encuentra exactamente paralela, porque la sombra que se reproduce acá es la misma sombra que está reproduciendo este monumento. Bien, entonces ellos descubrieron que había un pequeño error en la posición, pero claro, eso se debe a que eh, el tiempo va pasando, o bien en el momento que lo hicieron, pues tuvieron un pequeño problema, pero la idea era que estuviera exactamente orientado. Entonces acá está colocado en ese lugar para que nosotros pudiéramos verificar si efectivamente quedaba coincidiendo totalmente. Bien. Ya para terminar, esto tiene muchos usos prácticos, y aquí en Mongolia nos muestran cómo nosotros vamos a orientar los paneles solares de forma distinta, debido a que el sol en algunas épocas va a estar orientado en una dirección y en otra, y entonces acá los paneles se orientan de tal manera que nosotros podamos aprovechar la luz del sol de la mejor manera. Por supuesto que solo les estoy dando un panorama muy general, pero la idea es que todas estas cosas después, cuando nosotros juntemos todo lo que estamos aprendiendo en este curso, lo podamos usar para poder entender mucho mejor cómo funcionan todo este tipo de cosas. Bien, entonces ya bastante fuera del tiempo que teníamos nosotros para esta parte, estaríamos terminando acá y solamente esperando ver si tienen algunas preguntas luego de este gran monólogo que he tenido yo acá, que espero les haya sido de interés. Entonces, concluyo con eso, y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto se las puedo responder. Bien, me parece que ya están bastante cansados. Bien,
Entonces, antes de retirarme, les puse una tarea especial, que no es tarea de esta plática, porque les había dicho que las pláticas no iban a tener tarea, sino que es una manera de complementar lo que estamos haciendo en este curso, ya que vamos a hacer un mosaico de todos los participantes, tanto instructores como estudiantes, de tal manera que les voy a pedir que me envíen una fotografía al sitio de la tarea para que con ella nosotros podamos construir este mosaico. Ahí se ponen guapos y si tienen algún material relacionado con el curso que quieran que salga junto con su fotografía, sería mucho mejor. Pero les dejamos libertad para que ustedes nos manden la foto que mejor represente el trabajo que hicieron acá o bien el lugar de donde están, sobre todo si no es acá en la capital, sino que es en alguno de los departamentos. Entonces, muchas gracias por su atención, que pasen buena noche y seguimos con el curso mañana a la hora de costumbre, que es a la 1 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.